Y desde el Congreso local se trabaja para erradicar este problema que atenta contra el desarrollo educativo y el bienestar de miles de niños que trabajan contra su voluntad. El trabajo infantil se define como la participación de niños y adolescentes en una actividad productiva que va en contra de lo establecido por la ley y que pone en riesgo su integridad, violentando sus derechos. Y ejecutar políticas públicas, programas y acciones que promuevan la igualdad y que combatan la discriminación, exclusión social, violencia, maltrato, abuso que se da en contra de las niñas y los niños. Los registros del INEGI indican que los hombres son los que se vuelven más vulnerables ante esta problemática, y es que de los 3.2 millones de niños y adolescentes que se encuentran bajo estas condiciones en todo el país, el 63%, es decir, poco más de 2 millones, son del género masculino, mientras que el resto son mujeres. En la Ciudad de México, el Congreso ha tomado cartas en el asunto y ya se inicia la legislación para garantizar que los niños tengan acceso pleno a sus derechos garantizados por el Legislativo. Para que dentro del ámbito de su competencia pueda generar acciones en favor de las niñas, niños y adolescentes que sufren un esquema de explotación infantil dentro de las 16 alcaldías de nuestra ciudad. Del total de niños trabajadores, 1.03 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos. El 10% lo realizan en condiciones inadecuadas, lo equivalente a 102.120 personas. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.